Bienvenidos y bienvenidas a uno de los conversatorios de la revista Actio, que hoy va a versar sobre el lanzamiento de una convocatoria especial titulada Arte y Diseño de Proceso y Proceso del Arte y del Diseño. Estamos muy contentos de contar con los profesores José Alejandro López Pérez. Él es editor invitado de este número especial, es realizador de cine y televisión, magíster en Ciencia y Tecnologías y doctor en Artes Visuales. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de La Paz, la cual pues desde el año pasado es ya de alguna forma ya parte de esta revista Intersedes de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos también al profesor Juan Nicolás Donoso. Él es maestro en artes plásticas y magíster en filosofía. Su trabajo versa entre la teoría y la práctica, destacando su producción fotográfica y literaria. Es profesor de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana y del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y tenemos también al profesor Felipe Moreno Múnera. Él es publicista y magíster en artes visuales. Su producción profesional visual gira alrededor de la fotografía, creando imágenes con objetivos artísticos y comerciales. Actualmente es realizador independiente y se desempeña entre Colombia y Brasil. Como ya es el conocimiento de ustedes, realizamos ciertas convocatorias especiales y esta convocatoria pues se abre a partir de hoy sobre arte y diseño de proceso y proceso del arte y del diseño. Entonces voy a dar la palabra al profesor López, que es nuestro editor invitado para esta convocatoria. Muy buenos días a todos y a todas. Primero que todo, quiero agradecer a la revista, a los editores de la revista por invitarme a ser editor para este número especial. Y un saludo muy especial para los profesores Nicolás y Felipe que aceptaron la invitación. Este número está dedicado a pensar el proceso en la obra y pensar el proceso en la obra no solo en una obra de arte, tradicional, en lo que se puede considerar una pintura o una escultura, sino también pensar en otras formas de expresiones plásticas, de expresiones estéticas. Entonces, se hace una invitación para que se incluyan también audiovisuales, diseño, e inclusive expandir un poco más esa visión y también considerar otro tipo de manifestaciones que se pueden considerar artísticas, como por ejemplo ceremonias religiosas, peregrinaciones, ¿sí? Por ejemplo, las peregrinaciones que hacen personas a sitios sagrados, que también tienen un componente procesual, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando pensamos en el arte, cuando pensamos en una obra, nos concentramos en la obra como objeto, ¿sí? Digamos, cuando se está hablando en Occidente, cuando en la historia del arte de Occidente se comienza a hablar del arte procesual, se sitúa en las vanguardias artísticas más o menos hace un siglo. Posteriormente, en los años 60 y 70, ya se comienza a tener un énfasis más específico en el proceso como tal, y aparecen expresiones como el happening, la instalación, el land art, el environment, el performance, otras acciones que se consideran efímeras. Esas acciones, digamos, desde la lectura que se hace del arte de Occidente, se comienza a considerar unas nuevas formas de arte, pero pues uno puede tener otra lectura de la historia del arte y ver que en otras culturas, e inclusive en la cultura occidental, esto se ve desde hace mucho. Entonces ahí de nuevo me refiero a las ceremonias religiosas, a peregrinaciones, y en otras culturas, por ejemplo, en las actividades que pueden realizar grupos indígenas, culturas indígenas en nuestro país, como ceremonias del yagé, ceremonias de yopo, esas también se puede considerar como acciones que son procesuales, que son efímeras también. Entonces este número invita a pensar procesos en el arte, tanto en arte procesual, también como procesos que se llevan a cabo para llegar a una obra de arte, ¿sí? Como por ejemplo un objeto fotográfico. Entonces el día de hoy tenemos como invitados a dos personas, a dos profesores, a dos artistas que utilizan la fotografía en su arte, ¿sí? Por una parte, el profesor Nicolás
Él utiliza la fotografía como una parte de su proceso para llegar a su trabajo literario, y por otra parte el profesor Felipe, él utiliza la fotografía ya como utiliza la fotografía como un fin. Entonces hay un proceso que lleva a su fotografía. Entonces acá quiero compartir dos imágenes que precisamente son que se considera arte efímero, y esta primera se llama Spiral Jetty de Robert Smithson. Esta obra es de 1970 y se realizó en Utah. Entonces muestro esta fotografía porque en los años 60 y 70 la fotografía comienza a funcionar, a operar no solo como registro de obras artísticas, sino comienza también a tener una cualidad plástica, ¿sí? Entonces, digamos, esta obra uno para poder verla, esta obra después el agua la hizo que se deshiciera. Para no poder verla es a través de un registro, y la fotografía comienza a tener una importancia fundamental en esa época, en los años 60 y 70. Estas obras, digamos, Robert Smithson lo que vendía precisamente, ya comenzaban a hacer las fotografías y pues la obra no se podía vender. Entonces, esta es una de las primeras obras que quiero mostrar para ver que ya no comienza a ser como un registro, sino, como dice Dominic Bach, comienza a ser como una reliquia la obra fotográfica. Y la otra obra que quiero mostrar, otra obra, esta es de un accionista vienés que se llama Günter Bruce. Günter Bruce, sí. Entonces, esta obra se llama Autopintura, y esto es en Viena. Y lo que hace Günter, si podemos ver un poco esas imágenes, él comienza a hacer ciertas acciones sobre su cuerpo. Esto es una performance. Entonces ahí se comienza a plantear otro tipo de dinámicas, y es que cuando el artista comienza a ser fotografiado, la misma disposición de su cuerpo comienza a adecuarse a la fotografía. Es decir, ahí comenzamos a ver dos niveles. Por una parte, el proceso que realiza el artista como arte procesual, o sea, como arte performático, y por otra parte comenzamos a ver una captura que se hace de ese momento, que operaría como reliquia. Entonces está teniendo por una parte el performance como acto procesual, y por otra parte se está teniendo una captura fotográfica que sería como un arte objetual. Entonces aquí hay una intersección entre estas dos formas de arte, si se puede hablar forma de arte. Ahí tengo que hacer un paréntesis que se me olvidó hacer la especificación. Muchas veces en la historia del arte o en el arte hablamos de arte procesual, sí, que es un arte efímero, y muchas veces se consideran que eso es lo opuesto al arte objetual. O sea, el arte que nosotros, por ejemplo, vemos, pero no vemos que el proceso que hay detrás de él, pero atrás de cada obra de arte, atrás de cada obra de diseño audiovisual, siempre va a haber un proceso. Entonces, en este caso, por ejemplo, en estas imágenes, estamos viendo el proceso que lleva a cabo Günter en su performance, pero no estamos viendo a cabo el proceso que se llevó a cabo para tomar las fotografías, que también existe, por supuesto. Entonces, me parece muy importante la labor, el protagonismo que tiene la fotografía cuando se habla de arte procesual, porque une tanto el arte procesual como el arte objetual. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, los procesos en mi obra yo puedo dividirlo como en dos áreas. A partir de la práctica fotográfica, dejando de lado las imágenes, y a partir de las imágenes. Entonces, ¿cómo sería a partir de la práctica fotográfica? Pues es como la fotografía como un instrumento de asimilación psíquica del mundo. Es como nosotros muchas veces, y lo vemos hoy en día con mucha fuerza, que las personas están constantemente con sus dispositivos haciendo fotografías, pero en realidad no es tan importante la imagen, ¿no? Y se ve mucho, digamos, en los laboratorios fotográficos, que la gente lleva a revelar sus rollos y muchas veces ni los recogen. Entonces, es la fotografía como la práctica de la fotografía, como la operación de ver a través de un visor el mundo y apretar el obturador, tiene como una voluptuosidad, como una cosa muy del orden del placer. Entonces, en mi proceso consigo separar eso, ¿no? Las imágenes de la práctica de la fotografía. Por otro lado, a partir de las imágenes, en mi obra yo le doy un poco más importancia como a los afectos y a los deseos. Digamos, la fotografía no la considero como, no la separo como en fotografía, como en categorías, como
normalmente se usa, ¿no? Como el retrato, el paisaje, objetos. Es más como utilizo la fotografía como un instrumento también como de autoconocimiento, como de conectarme con mis propios deseos y afectos, y esa fuerza, como el concepto de pulsión del psicoanálisis, ¿no? La fuerza que me lleva al mundo es lo que alimenta mi fotografía, ¿no? Entonces, pues voy a mostrar, porque justamente se trata de eso, ¿no? Un poco la fotografía en la modernidad hacía mucho énfasis como en el autor. Entonces, yo lo que pretendo es como proponer una narrativa al espectador como una constelación de imágenes. Y entonces el espectador, la idea es que el espectador como complete o arme su propia narrativa a partir de su propia historia, a partir de la historia de su mirada, a partir de sus propios afectos y deseos. Entonces, pues aquí tenemos un conjunto de imágenes. Como pueden ver, pues hay un poco de todo, ¿no? Pero la idea es justamente que las personas, o sea, lo que yo propongo sí es eso, es como una constelación de imágenes. Y porque cuando ponemos una imagen al lado de la otra, ya se produce como una construcción. Entonces, hablando de mi trabajo, estas son todas fotografías, bueno, hay unas fotografías analógicas, porque para mí es importante también como la materialidad de la fotografía, trabajar con esa materialidad y también atravesar, digamos, hacer un puente con lo digital. Entonces, a mí me gusta, digamos, muchas veces escanear los negativos. En este caso, trabajo en formato medio, formato 6x6, y hacer un puente con lo digital. Entonces, un poco también intervengo los negativos digitalmente y pues creo este tipo de imágenes. Una de las formas en las que yo presento mi trabajo, me gusta hacerlo, tengo como dos prácticas. En la instalación me gusta mucho y me gusta el formato de libro. Entonces aquí también tengo un ejemplo. Y entonces voy haciendo una composición, una narrativa. Entonces esta es una de las formas en que a mí me gusta mostrar mi trabajo, ¿no? Este sería como el proceso. La forma del libro, porque es una forma que la imagen un poco deje de ser un poco como fantasma, ¿no? Como en lo digital, pues no sabemos cómo sería una base física. Entonces, esta es una forma de materializar y circular la imagen de forma diferente, ¿no? Alternativa como al internet y esto. Entonces, son libros que se construyen son libros de ediciones pequeñas. Que son como objetos de arte. Entonces, en mi proceso es como eso, es como conectarme con mis deseos y mis afectos y responder como a las cosas del mundo. Puede ser una persona, puede ser un paisaje, puede ser un objeto, puede ser la luz misma. Entonces, yo voy como reaccionando al mundo y pues voy fotografiando. Entonces, como había dicho al principio, la práctica de la fotografía ya es algo, ya solo mirar el mundo por un visor y apretar el obturador, ya es algo que me llena, ya es como parte de la obra, diría yo, ¿sí?
y la otra parte a partir de las imágenes, conectando con mis deseos y mis afectos. Con respecto a la fotografía también hay algo que siempre que desde el comienzo me ha inquietado, y es esa capacidad de generar espectralidad. Digamos que la fotografía en mí también tiene algo, pues todo tiene algo personal, pero a mí me enseñó a tomar fotos mi papá con una cámara que tenía, yo era muy joven, como los 13, 14 años. Entonces, pues tiene también un componente, digamos que afectivo en ese sentido. Eh, pero lo que siempre me ha llamado más la atención es esa naturaleza espectral que puede tener la fotografía, y esta, por ejemplo, es pues, una foto bastante conocida de Niepce. No sé si se suele decir que es de la primera fotografía que se tiene, más que si sea la primera o la tercera, pues eso es lo de menos. Pero siempre me ha interesado es cómo es eso que estamos viendo ahí, cómo se borronean los contornos de las cosas, cómo la fotografía nos presenta otras formas de percibir, de estar, de mirar el mundo. Y eso es lo que siempre, digamos, yo uso mucho la fotografía para describir, es decir, yo en realidad lo que yo hago en términos de práctica es escribir, pues novelas y esto. Y la fotografía lo que más me ha servido es si estoy en un lugar que quiero describir después, tomo registro fotográfico y luego uso esas fotografías. Pero no siempre, pero a veces trato de que tomar las fotografías a partir de lo que me genera ese espacio en el que estoy, es decir, desde que, tratar de que la fotografía logre capturar ciertos afectos y ciertas percepciones de ese lugar. Entonces, por ejemplo, no siempre uso otra cosa, no siempre uso fotos mías. Esto es un negativo de un tío que también tomaba fotografía, era artista plástico. Entonces, por ejemplo, este tipo de imágenes no me interesa tanto la pulcritud de la imagen, sino lo que puede, a veces sí, otras veces no, pero por lo general me interesa más es esa espectralidad que tiene de suyo la fotografía. Entonces, por ejemplo, este negativo lo escaneé, y lo escaneé con un escáner que no es para fotografía. Eso es otra cosa que hago, es que me gusta experimentar, pues no con técnicamente como se debería, digamos, sino pues ese negativo lo escaneé con cualquier escáner normal, y pues genera eso pues que me interesa. No, no sé si lo alcancen a ver ahí, es como un bosque sobreexpuesto en alguna parte de la fotografía. Y por ejemplo, es el tipo de cosas que a veces describo. Algo que también me ha interesado, por ejemplo, este es Blossfeld, un fotógrafo que menciona Benjamin en la breve historia de la fotografía, donde justamente Benjamin mostraba cómo el desarrollo técnico también pues altera la percepción que tenemos del mundo. Y estas fotos, de las primeras que las vi, pues siempre me interesó eso. En realidad son fotos tomadas con imágenes de microscopios. No recuerdo el año, pero de los 30, y pues él hacía Benjamin hacía la analogía entre estas imágenes y, por ejemplo, los edificios de Manhattan, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también me interesaban. Me ha interesado siempre ahorita que Felipe hablaba del cambio de lo digital, o de lo análogo a lo digital, que se pierde un poco, se gana nitidez en la imagen, pero también se incrementa la espectralidad de la fotografía, se vuelve más a un nivel, digamos, no visual, sino técnico, de los datos, de dónde está
porque el negativo mal que bien lo puedo tocar, digamos, pero el negativo de una imagen digital, pues no, ni idea, es código o... pero entonces, pues busco también, digamos, esto sí ya, esto no es análogo, esto ya es digital, fue una mano puesta en un escáner y son esos fenómenos los que me interesan. Me interesa buscar siempre por lo que escribo, por mi, una de las cosas que más me interesa, como ya dije, es describir y lo atmosférico. Entonces, pues, va a pasar otras fotos que obedecen a lo mismo, como que no me interesan, digamos, esta la tomé desde la casa con un tele a un edificio que estaba bastante lejos y que yo veía que se movía algo ahí y al final creo que me terminaron de hacer unos reflejos, pero pues me gusta es eso, no digamos que técnicamente pues es una fotografía sucia, no es clara, pero a veces eso es lo que me interesa por lo general. Eh, digamos que si es una foto más pulcra técnicamente. Mm, Esto fue una fotografía también que usé para escribir eh, unos textos que estaba escribiendo sobre territorios. Y por ejemplo, aquí la fotografía también como registro. Esto es un frottage que hice sobre el pavimento y que creó esa geografía. Y pues la registré y usé esa misma fotografía también para escribir algo que estaba en texto. Entonces, pues sí, la fotografía, aunque también la uso como, digamos, como un fin, para llegar a una fotografía terminada, pues quería sobre todo mostrar y hablar un poco de las fotografías, la fotografía pensada como, al mismo tiempo como un medio para llegar a otro lugar, pero también es un fin, ese medio también es un fin, porque no podría, mis sentidos no permiten llegar hasta acá, a ver esto, y la fotografía sí me lo permite, entonces no es solo un medio y ya, que se agota cuando estoy a donde quiero llegar. Permanece ahí sigue ahí activo y inmanente todo el tiempo mientras escribo y además queda en la manera como intento escribir. O sea, que la idea es que esto no se pierda en la escritura, esto que permite ver la fotografía, pues quede también en el texto. ¿Cómo es esa transición entre el ejercicio de capturar la imagen y construir el texto? ¿Cómo se hace como esa interfaz? Porque hablaste un poquitito de que funciona como un fin, como un medio, y cuando hablabas del medio hablabas de que es un medio activo, inmanente, que te permite ver cosas. Pero me preocupa un poquito o me interesa un poquito el otro extremo, cuando ya tienes la imagen y te sientas a escribir. Por supuesto, no es un proceso racional ni mucho menos, pero ¿qué suscita esa imagen en ti? ¿Cómo cambia la escritura de un texto cuando tienes una imagen, cuando no la tienes? Lo que hago el ejercicio es, si yo tengo algo que está presente, digamos, o tengo una fotografía o pulcra, o tengo o algo que puedo ver directamente pues, con mis sentidos, o puedo, que es normalmente lo que hacemos, ¿no? O cuando intentamos describir un recuerdo, tratamos de que sea lo más fiel posible, pero entonces cuando uso estas fotografías, termino el texto también empieza a disolverse de la misma manera que se disuelve un poco la imagen en esas fotos. También se espectraliza, digamos, pero al mismo tiempo, es raro, al mismo tiempo se vuelve más precisa la descripción, pero creo que una característica de describir es que entre más como un poco como eso, es como mirar por un microscopio, entre más preciso se vuelve uno, más se disuelve ante los ojos de uno la imagen. Porque se empieza a volver un poco texto, texto más allá de lo que está describiendo. Y creo que eso es lo que no siempre, a veces pasa, a veces lo estoy buscando y pasa, a veces no lo estoy buscando y si pasa, bueno.
Pero es eso, creo que el propio texto adquiere cierta espectralidad igual, pues al estar describiendo esa suciedad, el mugre, eso. Es de Daniela Parra, bienvenida. Dice, buenos días. Cuando Felipe habla de cómo la fotografía puede ser táctil también y en relación con el interés por mostrar las cosas en formato fotolibro, ¿ha experimentado con medios táctiles la fotografía? Es decir, matéricos. Bueno, sí, un poco, también como comentaba Nicolás, me interesa mucho también sacar a la fotografía de esa fantasmagoría en que se ha vuelto hoy, ¿no? Imágenes que aparecen frente a nuestras pantallas y desaparecen. Entonces, una de las estrategias es justamente esa, ¿no? Como traer otra vez, volver a la materialidad de la fotografía, trabajando el formato del libro, que es como volverlo a un objeto que circula, ya no en el mundo virtual, sino en el mundo real. Y sobre lo táctil en la fotografía, se refiere, ahora en este momento ya no se refiere tanto a lo material, sino como a eso de la imagen, que lo vi también en las fotografías de Nicolás, ¿no? Eso de la imagen que me afecta, que me toca, y de lo que muchas veces no soy consciente. Digamos, en las fotografías de Nicolás, uno pues ve cosas, no tanto ve cosas como siente cosas, que uno no puede como definir muy bien, porque sí, porque esa espectralidad pues, es un poco como que juega con los sentidos y te engancha de alguna forma que tú no eres muy consciente. Entonces, lo táctil se refiere a eso. No pensar la fotografía como el simple registro de la cosa, sino porque cuando uno toma una fotografía, esa cosa ya no es esa cosa. La fotografía nos presenta como una ausencia, pero al mismo tiempo genera un movimiento interno que se conecta con nuestra historia, con nuestra propia historia, de nuestra mirada. Entonces, cuando hablo de lo táctil, se refiere a eso, es como a esa fuerza que tiene la fotografía de afectarnos. Me refería un poco más, o sea, la pregunta era un poco más direccionada a sobre cómo pensar también este proceso de tocar a los demás con una transmisión sensorial, más allá, o sea, o digamos que sí, la fotografía sí abarca como este campo de la imagen, pero sí mi interés era un poco, sobre todo por lo que trabajas el formato de fotolibro, ver si hay alguna experimentación allí con lo táctil. Pues si no, es muy interesante como esa propuesta. Pero ya de hecho, el hecho de tomar un libro entre tus manos, pasar las páginas, poderlo como sentir y eso ya implica una relación táctil. Pero yo creo que tú vas un poquito más allá y es bien interesante, ¿no? Tendría que... Y estoy completamente abierto a la experimentación, ¿no? Cómo hacer que esa imagen de verdad te toque, te envuelva, de pronto que ya no sea una relación solo con los ojos, sino con todo tu cuerpo. Es interesante, tendría que pensarlo, pero pues ya solo el hecho de tocar, pasar la mano aquí sobre el libro, pasar las páginas, ya implica una relación táctil, pero creo que tú vas un poco más allá y es bien interesante. Gracias por la apreciación, por la sugerencia. Escuchándolos, recuerdo todas las discusiones que hay desde luego alrededor de la fotografía de Benjamin, pero también me voy a los primeros tiempos de la humanidad y pienso en esas cuevas, en Chambord, en las cuevas de España, donde la pintura rupestre en Altamira y esto, y desde luego en nuestro querido e inexplorado Chiribiquete con todas esas expresiones, y cuando veo la mano fotocopiada, indudablemente pienso en eso, cómo se puede construir esa conexión y qué tan importante es esa mano y esa materialidad que además supera los 30, los 20.000, los 5.000 millones de años, ¿no? Y que
realmente muestra esa capacidad con cualquier medio. De la misma manera que hoy se hace la fotocopia, pues hace 30.000 años era con esas pinturas de esos óxidos, seguramente de hierro, que quedan ahí, ¿no? Y que pues crean esas continuidades, y en el caso más cercano del Chiribiquete, pues casi que ojalá pronto nuestra Facultad de Artes, Diseño y Artes Plásticas abordaran el Chiribiquete como un gran campo de estudio, no solamente en qué es lo que hay ahí para nosotros, sino como expresión de diseño y de arte. A mí me interesa, digamos, en términos de filosofía, me interesa sobre todo la escuela de la fenomenología, pero también algo que creo que viene al caso de lo que usted menciona, hacer esa conexión tan, digamos, temporalmente radical, como de pasar de las cuevas al escáner. Me interesa sobre todo cuando, por ejemplo, Derrida está hablando de la escritura y habla cuando menciona que escribir es fundamentalmente hacer rayas, hacer marcas, y pues si uno lo piensa, escribir es una pregunta que uno podría hacerse es, ¿uno escribe una A o uno dibuja una A? Y si lo piensa en términos de hacer rayas y hacer marcas, porque eso es lo que finalmente, digamos, en su núcleo más al tiempo literal y metafórico es escribir, es hacer marcas. Y en ese sentido es que pues Derrida podía ampliar ese concepto de escritura, lo que él llamaba la archiescritura, y pasarlo a los tatuajes, a los cultivos, a la marca, mejor dicho, cicatrices rituales o no rituales también. Y creo que en ese sentido es que a mí me interesa es también pensarlo así, desde esa noción de marca, impresión, digamos, una impresión que puede ser en la piedra, puede ser en el negativo, o incluso en código, ¿no? Pues también un poco lo que decía filósofo, no hay nada fuera, no hay fuera del texto, pues este momento, digamos que lo que estamos viendo también es por detrás, lo que no vemos es código, ¿no? Texto. Y ese paso también de lo analógico a lo digital, creo que a mí me interesa personalmente uso mucho, tengo presente todo el tiempo algunos filósofos de la fenomenología, pero especialmente la Derrida para hacer eso que usted menciona y que sí lo tengo, pues que fue muy precisa esa pregunta porque sí es algo que me interesa y me inquieta. Bueno, primero me quedé pensando en lo que dijo el profe Carlos con relación a que en las cuevas donde se comenzaron a realizar las pinturas, en estos espacios, lo primero que hizo la humanidad fue comenzar a dejar su huella, ¿no? Su huella táctil. Pasamos de realizar unas huellas mientras caminábamos, las huellas de los pies, a hacer unas huellas en el espacio que habitábamos. Entonces me quedé pensando en eso, tengo que echarle más cabeza que me interesó. Vale, ahora con relación a la exposición que hizo Felipe, el profe, yo estaba pensando en su obra, es que yo conozco un poco la obra de él, y cuando usted hizo la instalación donde proyectaba las fotografías con videoproyector sobre telas, esas telas uno podía tocarlas y esas telas también se movían por el viento. Entonces ya había una experiencia táctil. Profe, para que le eche cabeza, que usted ya ha estado en ese, echándole cabeza. Y para el profe Felipe, él habla de una separación de la imagen del acto de tomar la imagen. Entonces sería interesante como que ahondara un poquito, que nos comentara un poco qué le interesa ese acto como afecto, qué le interesa precisamente eso. No, es verdad, sí, me acuerdo de esa instalación y tiene todo que ver con la pregunta que hizo la chica, sí, totalmente de acuerdo. Eran unas proyecciones y la obra se llamaba Los límites de la representación. Eran unas proyecciones sobre telas y uno podía como caminar entre las telas, tocarlas, envolverse en ellas. Entonces definitivamente mucho más evidente ahí la relación táctil con la fotografía.
Y la pregunta, sí, porque hay una diferencia entre o sea, la fotografía no es solo las imágenes. También existe, y muchos teóricos, como Serge Tisserand, que es un teórico francés, ha puesto su atención en esto, y es sobre el hecho de fotografiar, la práctica, dejando de lado las imágenes. Yo creo que, y más que todo hoy, en el mundo contemporáneo, donde la gente tiene un dispositivo a la mano, una cámara, todo el mundo está todo el tiempo tomando fotos a todo, pero en realidad las imágenes que toman no son tan importantes, o sí son, porque en realidad, bueno, después las comparten y en fin, pero el acto de fotografiar da como digamos, un términos de placer, sí, da como un placer, da como una alegría, una emoción, ¿no? Eso produce como cierta emoción, y pues los teóricos dicen que eso es como una forma de asimilar el mundo psíquicamente, ¿no? De digerirlo, sí, como de calmar un poquito esa ansiedad que nos da estar en el mundo, ¿no? Entonces la fotografía sería ese instrumento que nos ayudaría a introyectar ese mundo, a asimilarlo, a digerirlo y a gustarlo, a sentir placer de estar vivos, ¿no? Entonces, para mí esto es eso, es estar como en el momento presente, dejándome afectar por el mundo, y el hecho de mirar por un visor y obturar ya me da, ya, ya me da un cierto placer, una alegría, un sentido, no sé. Entonces es importante esa división entre la práctica y las imágenes. Al escuchar a Felipe, especialmente a Felipe, el tema me sentía tan identificada, pues yo soy diseñadora, pues tomo fotografías también, pero tenemos, digamos que en diseño tenemos como un dicho que decimos, bueno, es que antes se tomaban, cuando era, pues solo trabajamos con lo análogo, se tomaban pocas fotos, porque pues uno no podía estar tomando las miles de fotos que toma ahora, sino pues tenía el rollo de 12, 24, 36 y era caro, etcétera. Entonces se tomaban pocas, pero esas fotos eran muy pensadas, ¿sí? Pues sobre todo, digamos, estoy hablando de diseño, o sea, de producto, ¿sí? Y en cambio, dice, ahora se toman miles de fotos y ninguna sirve. Es decir, estoy hablando netamente para, pues, en términos del objeto, llamémoslo así, ¿no? Que dice, no, pero esto no lo puedo utilizar para, no sé, para mostrar un producto o lo que sea. Pero Felipe da otra perspectiva que me encanta porque es decir, está todo ese valor afectivo, ¿sí? Y el hecho, pues, de una forma de ver el mundo. Entonces, ahí es donde yo me siento súper identificada, ya no como diseñadora como tal, sino como ser humano, ¿sí? Como madre que ha registrado el proceso de crecimiento de sus hijos y que me critican porque a cada momento estaba tomando fotos y, ay, mi mamá otra vez con la cámara, ay, mi mamá otra vez con eso. Y ahora cuando ya son grandes y ven todas esas fotos y pues quiero armar 1000 álbumes, pero nunca tengo el tiempo, pero digamos, se emocionan, o sea, genera esa emocionalidad que tú decías, ¿sí? Sobre el tema. Entonces me fui a traer uno de mis, pues no es que sea un fotolibro, ¿no? Pero esos son los puros normales pues que hace uno como, ¿sí? Como madre. Entonces este fue un viaje que hicimos a Semana Santa, entonces voy haciendo ese registro y esa narrativa y uso las imágenes, no obviamente el caso como Nicolás, de escribir novelas y todo, pero pues sí, voy combinando, digamos, como esas fotos y el carro y dónde estuvimos, y claro, busco fotos lindas, pues bueno. Pero entonces, ¿para qué menciono, digamos, todo esto que les estoy diciendo? El proceso me produce felicidad, el hecho del registro como tal, ¿sí? Pero también el objeto, ¿sí?
digamos, cuando ya sale, digamos, ver esto o un video que acabamos de realizar de la familia, genera llanto, genera nostalgia, genera una cantidad de cosas, ¿sí? Pero ¿hasta dónde esto, digamos, es algo que tiene un valor para mí como familia, digamos? Pero ¿hasta dónde un objeto de este tipo puede llegar a considerarse arte? ¿Sí? Es decir, hasta dónde, sí, un registro común se puede decir que va hacia el arte o se puede considerar como un objeto, sí, más del arte. Y también tenía una última pregunta para Nicolás, dentro de mi ignorancia, y es, digamos, ¿qué es lo que entiende por espectralidad? Se han hablado mucho sobre la espectralidad, pero ¿qué es lo que se entiende sobre eso? Voy a unirlo un poco con lo que preguntó el profesor López cuando del paso de lo análogo a lo digital y qué implicaciones tenía eso justamente. Uno podría decir tantas cosas de casi pues de cualquier concepto, de cualquier palabra, pero digamos que una manera como yo lo puedo entender, donde creo que eso se ve más claramente, es en la memoria. Cuando uno recuerda algo, uno trae a la mente algo, ¿no? Pero ¿dónde está? ¿Cuál es el soporte de esa, llamémoslo, imágenes? Pero no son imágenes porque uno no ve las imágenes como lo entendemos, ¿no? Un recuerdo es como imágenes mentales, o sea, ni siquiera sé si haya palabras todavía que puedan nombrar eso que pasa cuando uno recuerda. Y que uno, ¿y dónde están esos recuerdos? ¿De dónde salen? ¿Cómo están? ¿Dónde están grabados? Como que no, es casi como si no tuvieran un soporte material de ningún tipo. Y creo que eso, pues la memoria de los recuerdos, creo que ahí se ve muy bien esa forma de existencia que uno no entiende bien cómo es, que no tiene un cuerpo, pero, bueno, pues pareciera que no, y aún así pues está ahí, pero no sabemos dónde ni cómo viene. Creo que eso y es un poco un fantasma, ¿no? Un fantasma de lo espectral, el espectro, pues no parece tener una materialidad, pero está ahí y si lo llevamos de la memoria personal también a unas memorias colectivas, pues aparece la historia, el fantasma de la historia, el que se ha hablado bastante, o sea, la historia como fantasma, quiero decir, pues creo que esa es la manera en que y pasa lo mismo con el código binario, pues, con ese paso de lo análogo a lo digital. ¿Dónde está el original de esa foto? ¿Dónde está el código? ¿Cómo opera eso? Porque ya en términos de fotografía digital, pues uno no tiene sentido, no hay un original del código, no hay una materia, no hay un soporte material donde diga, este es el original, sino, pues sí, no, ni idea. Mejor dicho, justamente esa es la pregunta, y qué pregunta tan difícil la que hizo la profesora Karen. Bueno, vamos a seguir con su... Voy a hablar un poco de su otra pregunta sobre cómo esa experiencia privada, experiencia como del diario familiar, de las fotos familiares, podrían ser consideradas como arte. Pues en la historia del arte y en la historia de la fotografía, eso se ve mucho, digamos, esa experiencia privada. Yo creo que cuando conecta con el espectador en ese nivel más emocional y afectivo, yo creo que ya podemos estar hablando de arte. Digamos, fotógrafos como, existe una fotógrafa americana, una maestra que se llama Nan Goldin. Ella durante muchos años fotografió a sus amigos, a sus parejas, y era todo como una experiencia privada, pero con una gran potencial, con mucha emoción depositada en esas fotos, y conectó impresionantemente con su audiencia, y ahí se generan como esa experiencia privada ya solo una experiencia como universal. Entonces, cuando esa experiencia privada se universaliza y conecta con nuestras emociones, con nuestros afectos,
yo creo que es arte, ¿no? Y también ese concepto de arte y vida, ¿no? Es lo mismo, arte y vida. Entonces, yo creo que sí, no sé, esa discusión ya está, es arte de todas formas, ¿no? Se conecta a un nivel profundo con el espectador. Entonces, sí, yo creo que sí, esa experiencia privada sí puedes, y de hecho ya en el mundo del arte pues ya lo vemos, ¿no? Se considera como arte. Digamos, en diseño nosotros también registramos mucho el proceso y sobre todo cada vez más en el diseño participativo. O sea, eso se vuelve fundamental. Pero entonces, ¿qué podrían recomendar para las disciplinas como el diseño para volverlo más también, pues no arte, pero es decir, esa utilidad más allá o ese valor más allá de lo que implica para quien lo hizo? Creo que muchas veces nosotros hacemos una división del arte, del diseño, ¿sí? Muchas veces se considera que el arte no tiene una utilidad, entonces si es algo útil, inmediatamente se declara que no puede ser arte, ¿sí? Que no puede ser diseño u otro tipo de expresión. Pero si nosotros, digamos, nos desligamos un poco de esa proposición, si vemos cuando vamos a un museo, por ejemplo, de arte precolombino o vamos a un museo de arte sacro inclusive, vemos que en esos espacios hay muchos elementos que tenían una utilidad precisamente, pero que lo consideramos hoy arte, digamos que, bueno, uno puede tener cierta aproximación, yo creo que inclusive puede ser muchas veces como medio arrogante diciendo como eso era arte para ellos, como de primitivos, como de personas que no tenían civilización, pero tenemos que reevaluarlo. Digamos, cuando vemos las vasijas o los instrumentos musicales, ahí hay una cualidad artística, digamos, en las expresiones precolombinas. Inclusive hoy día, si damos, digamos, una maloca, una cancurúa, esto se puede considerar inclusive como una instalación contemporánea, sí, que son espacios para habitar, espacios que están en relación con la naturaleza, con el mundo, que nos están invitando a pensar también el mundo de otra forma. Una amiga me decía, yo le estaba diciendo videoinstalación y ella entendió bioinstalación y me dijo, oiga, una maloca puede ser una bioinstalación. Entonces ahí como que en el error dijo, y sí, claro, chévere. Pues yo me puse a buscar en internet bioinstalación y sí existe. El Museo en Antioquia ya se apropiaron del término, pero me pareció bien interesante que existiera esa apropiación. Y yo sigo pensando un poco en lo que mencionó, que en todas estas cuevas, cuando uno comienza a ver estas cuevas hay manos, ¿sí? Y la mano es precisamente lo que nosotros los humanos nos hace que nos diferencia de las otras especies por el pulgar invertido, ¿sí? Entonces, como interesante ver que lo primero que nosotros queremos hacer es dejar huella, ¿sí? También pensar el arte como huella y es dejar esas huellas en las paredes, en los espacios que nosotros habitamos. Y creo que en gran parte las pinturas, la escultura, el diseño y el audiovisual son huellas que nosotros estamos dejando en la humanidad. Es como un impulso inicial que tengo. Hablo de la ignorancia porque estoy pensando ahorita relacionar lo que dijo el profe Carlos. Vale, muchas gracias. Yo quería aprovechar para comentar y para hacer una consulta un poco hacia futuro, pues está empezando a funcionar el aula STEAM en el nuevo edificio para las artes de la facultad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una aproximación de las ingenierías, de las artes, y bueno, pues se supone que es un espacio para que confluyan distintas disciplinas. Pero quería comentarles también que en ese espacio estamos queriendo aportar dos equipos muy interesantes que son un estereoscopio y un microscopio. Y como surgieron un poquito esas, digamos, como evocaciones a imágenes que tenían que ver como con imágenes de microscopía, ¿no? Como con otras posibilidades, otras escalas. ¿Qué podría ser? No sé, ¿qué sugerencias podrían hacer ustedes para un espacio como este, que no es necesariamente personas que están interesadas en la fotografía per se, sino que la pueden utilizar como parte de sus procesos
exploratorios y, bueno, de creación, de investigación, creación. Vamos a ver, se supone que estos espacios deben ser muy, muy fértiles en términos de generar proyectos e iniciativas y de vincular personas. Pero digamos, ¿cómo poner o cómo sugerir el uso de la fotografía, el uso de este tipo de equipos en ese tipo de proyectos, digamos, donde hay una vinculación entre las artes, las ciencias, digamos que otros saberes? Uno se acostumbra a lo que uno se dedica, entonces supongo que un biólogo que está constantemente mirando por el microscopio se acostumbra a esas imágenes que le muestra el microscopio. Pero yo recuerdo, pues yo no estoy acostumbrado a eso, pero entonces recuerdo en el bachillerato, la primera vez que miré a través de nos mostraron un tejido, no me acuerdo de qué era, pero las imágenes que nos abre, las imágenes del mundo que nos abren esos, digamos, aparatos técnicos, a uno podría también como pensar, volver a mirar, si uno está acostumbrado a mirar por el microscopio y ya perdió, digamos, el encanto, si se volvió algo meramente, pues sin ningún interés, digamos, sensorial o estético, volver a o poner en ese microscopio cosas que no vemos normalmente con el microscopio, ¿sí? Es decir, no, ahorita no se me ocurre qué, pero o mirar con un telescopio no a las estrellas, sino al edificio del frente, no tengo ni idea qué va a salir de ahí, pero usar esos aparatos de la manera para la que no están pensados a veces refresca, digamos, por decirlo de la forma, el aparato y lo que hace y que nos muestra el mundo que nos muestra el desarrollo técnico de ciertos aparatos. Se me ocurre eso, como usarlo de otra manera, no solo con los fines científicos o de ingeniería o biología, o no sé qué es lo que vayan sobre lo que vaya a girar el taller que menciona, pero creo que se me ocurre que eso puede ser una manera. Sí, a mí me parece interesantísimo, me parece muy interesante porque actualmente uno está como sujeto, está diagramado o a merced de los dispositivos, de la perfección de las imágenes que obtenemos. Y pues eso es como limitarse, ¿no? Y me parece que utilizar otro tipo de dispositivos para generar imágenes como, ya sea, no sé, fotocopiadoras, escáneres, en este caso microscopios, telescopios, me parece que abre la fotografía a otra dimensión, a otras posibilidades de las imágenes y me parece que es algo liberador y me parece muy interesante y pues yo apoyo esta iniciativa, muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, solo algunos comentarios de algunas personas que están conectadas. Vladimir dice, la fotografía como herramienta de registros de procesos creativos, otra de las posibilidades de la fotografía. Y también dice, como acto hedonista de captar lo que me gusta y atrae, ¿sí? Del registro del deseo. Daniela también dice, bueno, el arte también encuentra sentido cuando la esfera de lo personal conecta con la esfera social. Y bueno, sí, esos comentarios. Bueno, entonces vamos dando cierre a esta jornada. Recuerden que, digamos, este conversatorio que creo que ha salido, bueno, yo he salido muy contenta, la verdad, ¿sí? Creo que me abrieron la mente y el corazón a cosas que no era consciente. Pero recuerden que esta es el lanzamiento de una convocatoria en el cual tenemos al profesor Alejo López como editor invitado.
Entonces, pues esperamos contar con artículos de parte de ustedes. Recuerden que la revista Actio es una revista que se lee, se oye y se ve. Es decir, no es una revista únicamente en formato escrito, aceptamos videoensayos o los mismos artículos pueden tener links para videos. Entonces, bueno, muy agradecida en nombre de mis colegas, el profesor Carlos Caicedo y el profesor Luis Fernando Medina, que somos pues los coeditores en el momento de la revista Actio. Entonces, profe Alejo, profe Nicolás, profe Felipe, muchísimas gracias y a todos los asistentes, muy agradecidos por todas sus intervenciones.